Hey, Pastor, how do you feel? Llevo muchos años esperando este momento y parece mentira que por fin llegó. Tengo una mezcla muy grande de emociones en mi corazón. Por un lado, me siento extremadamente feliz de poder cumplir con el propósito para el cual Dios me llamó, pero por el otro, me preocupa no realizar bien mi labor porque sé lo que está en juego. La iglesia se encuentra totalmente desconectada de la nueva generación. Ha perdido su influencia en la sociedad y su liderazgo está enfermo. Y a menos que hagamos los ajustes necesarios, estamos condenados a morir en la irrelevancia. La historia ha demostrado una y otra vez que por más que intentemos resistir el cambio, no podemos evitarlo. Estoy plenamente convencido que estamos entrando en una transición generacional y necesitamos recuperar nuestra identidad y alinearnos con los propósitos del corazón de Dios para este tiempo. Necesitamos ser la iglesia que ve, ama y actúa como Dios. Bueno, mi amor, felicidades por este nuevo libro que has sacado. Es un logro muy grande. Sé lo mucho que luchaste y lo mucho que pusiste de todo para ti, para este legado que has dejado a esta generación y todos los que nos están viendo, tus seguidores. Así que estoy feliz de estar aquí contigo. Gracias, mi amor. No lo pudiera haber hecho sin ti. Quiero que sepas eso. Imposible cuando estuve a punto de bajar los brazos y de rendirme. Fue muy difícil. Tú fuiste la persona que permaneció a mi lado y me inspiraste a continuar. Así que tengo que reconocer públicamente que gracias a ti fue que pude cumplir con esta meta. Con mucho amor, porque ya sabes que soy tu fan número uno. Creo en el depósito de Dios en ti, creo en la visión que Dios te ha dado, creo en los sueños que Dios te ha dado. Eres un José, eres un soñador, visionario. Y bueno, ¿quién mejor que yo para apoyarte, a impulsarte, a que tú alcances todo aquello? Así que tengo el privilegio en este momento de hacerte unas preguntas que tus seguidores por las redes sociales te hicieron. Y yo quiero hacerte la primera pregunta, la hizo Génesis Rincón y dice así. Génesis es mi fan número 1. Sí. Número 2, pienso en el número 1. Bueno, sí, la número 2, perdón. ¿Has disfrutado el proceso de reinventarte para llevar el mensaje a la nueva generación? Excelente pregunta. Lo he disfrutado muchísimo, Génesis. Quiero que sepas eso y a todos los que están viendo. Lo he disfrutado mucho por varias razones. Una, porque me parece que es rico renovarse. Cada tanto creo que es importante hacer cambios. Creo que eso lo refresca a uno, refresca tu manera de ver las cosas. Entonces, desde el punto de vista de renovación ha sido muy saludable, pero yo diría que tal vez lo más especial ha sido que me he reencontrado con mí mismo. Porque sí es verdad que me he reinventado, pero me reinventé para atrás. Porque lo que sucedió es que en todo esto que Dios empezó a hacer en mi corazón, que de alguna manera dio pie para escribir el libro, Dios empezó también a mostrarme cómo la institución eclesiástica me había ido cambiando hasta mi personalidad. El diseño que Dios me había dado. Cosas que no estaban malas, pero por alguna razón como que me habían hecho creer que no eran correctas o no eran lo suficientemente espirituales. Y a medida que fui tal vez conociendo el corazón de Dios con respecto a la verdadera espiritualidad, entendiendo mejor aún inclusive la gracia de Dios, los idiomas de las generaciones, lo que hice fue redescubrir mi verdadera esencia, mi verdadera personalidad. Entonces este que ustedes ven, este soy yo, ¿verdad? Entonces lo he disfrutado muchísimo, además que me ha dado capacidad de comunicarme con nuevas generaciones y eso, tú sabes que eso para mí vale oro. Claro que sí, los que no saben, José Víctor fue cantante de un grupo de rock en español en los años 90 y realmente yo me enamoré de él así. Este es el verdadero José Víctor, el que ustedes ven con jeans rotos. Bueno, en ese momento tenía el pelo largo, era súper acuerpado y entonces yo... Todavía soy, lo que pasa es que ya no se ve los músculos. Entonces yo feliz dije, wow, me acuerdo que una amiga me dijo, yo empecé a salir con el cantante, no, el cantante de abajo, y no lo pueden creer. Y bueno, yo tenía 16 años, tú 22 y ya vamos a cumplir más de 30 años juntos, así que ha sido un privilegio ver todo el proceso que Dios ha llevado en tu vida, así que yo feliz de verte libre, de verte ser quien tú eres y que te sientas feliz con tu esencia verdadera. Y bueno, esta pregunta dice Yanitza Marimón, ¿qué te motivó a romper el paradigma y mostrarte tal cual eres? Que va de acuerdo a lo que estamos hablando. Claro, pero es la pasión por las nuevas generaciones. ¿Qué les puedo decir? Que
empecé a darme cuenta que había una desconexión entre la iglesia cristiana y la gente que no conocía de Jesús. Y sobre todo con los jóvenes. Entonces hay dos grupos que no llegan a la iglesia cristiana. Las estadísticas dicen que un 53 o un 55% de las personas jamás entrarán a un templo cristiano. Y ese porcentaje está compuesto usualmente por jóvenes y por personas que no se identifican con el mensaje, con los paradigmas de la iglesia cristiana. Entonces cuando yo empecé a ver eso, empezó a haber una carga en mi corazón y yo sufría por estas personas. Y empecé a notar que la iglesia no tenía las herramientas, sobre todo me refiero a la iglesia latinoamericana tradicional, no tenía las herramientas y yo empecé a dolerme por aquellas personas que no iban a tener capacidad de conocer a Dios. Entonces esa fue mi motivación. Mi motivación fue el anhelo de ver a aquellas personas que se ven muy lejos de Dios y a las nuevas generaciones poder conocer a Dios y tener una relación personal con el Padre. Qué tremendo. Esta pregunta la hace Gio Rojas. ¿Cómo puede uno mostrarle a sus pastores, o sea, él en sus pastores personales, la necesidad de hacer un cambio en la iglesia a la cual él asiste? Se requiere mucha paciencia. Primero que le regale el libro. Claro, anónimo, yo voy a decir, si quiere. claro, le podemos mandar el libro anónimo, ¿verdad?, a tu pastor. Pero yo diría que tiene que comenzar con conversaciones. Eso es lo primero. Tiene que comenzar con esas conversaciones incómodas que a veces no nos gusta tener. Así es. ¿Verdad? En las conversaciones poder tal vez ver un poco dónde se encuentra el corazón de ese pastor. Pudiera ser que el corazón del pastor no está tan lejos como uno cree. A veces los pastores de la anterior generación perciben que hay que hacer algo, pero no saben cómo. No saben por dónde, les da temor. A mí me dio mucho temor. Lo que pasa es que yo me atreví. Pero me daba temor lo desconocido, me daba temor abrazar paradigmas que yo nunca había utilizado. Me daba temor lo que la gente fuera a decir de mí, me daba mucho temor que la gente me fuera a rechazar, que la gente que yo había pastoreado por tantos años fuera a creer que me había enloquecido, que mi familia fuera a creer que de pronto se me había aflojado una tuerca o que estaba en la crisis de la Edad Media, como dijeron, que no lo necesito porque vivo eternamente enamorado de esta mujer que está aquí, ¿verdad? Yo diría conversaciones. Lo segundo, yo le daría un consejo a Gio y a todos los que nos están escuchando o viendo que están en la posición de él. Y es que uno no puede cambiar o influenciar aquello que no ama o que honra. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces la nueva generación está un poco frustrada porque encuentran que la iglesia no camina, no avanza y tal vez la anterior generación como que se ha vuelto un obstáculo para ellos poder expresar lo que Dios puso dentro de ellos. Yo estuve ahí. Yo sé lo que es tener rabia, yo sé lo que es estar frustrado y una vez le pregunté al Señor que por qué no me dejaba hacer algo y el Señor me dijo porque tú lo que tienes es rabia, tú tienes rebeldía y frustración. Yo quiero usarte para influenciar y cambiar esa situación, pero necesito que aprendas a amar y a honrar a esa generación. Entonces yo diría conversaciones incómodas, chequear tu corazón, que realmente haya honra y amor, y lo tercero, que le regales el libro. Creo que es importante, nosotros lo hicimos, sentarnos con jóvenes millennials, con jóvenes centennials, en una sala a escucharlos. Simplemente escucharlos y exponernos a lo que ellos nos decían. Había cosas que nos parecían increíbles, hay cosas que no nos parecían tan increíbles, pero fuimos tragándonos la pepa aguacate y decía, ¿cuánto? Y cada vez que tenemos la pepa aquí decía, ¿cuánto quieres tú verdaderamente del cambio? Y en ese momento tomar decisiones, arriesgarnos al todo por el todo por amor a ese grupo. Quiero decir algo y lo voy a hacer personal, baby. Es que yo me di cuenta que mi hija en ese tiempo de 14 años, 13 años tenía, mi hija no quería ser parte de nuestra iglesia. O sea, mi hija venía a la iglesia porque sus papás eran los pastores de la iglesia. Y cuando yo empecé a notar que mi hija no se identificaba, yo dije, aquí algo no está bien. Yo no quiero perder a mis hijos. Entonces, recuerdo que una hija de una pareja del equipo también le dijo, no mami, apenas yo cumpla 18 yo me voy de la iglesia. Me voy para tal lugar. ¿A qué iglesia se iba a ir? A una iglesia donde ella se sentía identificada en una iglesia relevante. Entonces, lamentablemente, espero que no nos toque perder a toda la nueva generación para darnos cuenta que hay que hacer los cambios. O sea, que los pastores que nos están viendo y líderes, el primer consejo, escucha a tus hijos. Así es. Que ellos son los que tienen la respuesta para el cambio. Y esta pregunta la hace David Palma y dice, ¿cómo crees tú que debe ser, cómo se debe equipar a un líder en estos tiempos? Wow, eso es una pregunta increíble. Te voy a decir por qué. Porque yo creo que la iglesia ha cometido el error de equipar o entrenar al liderazgo para tener éxito solo dentro del ámbito cristiano, dentro de la esfera o la burbuja eclesiástica, por decirlo así. Entonces estamos disparando a los jóvenes. Tú sabes que lo hemos vivido tanto con personas de nuestra iglesia, y las estadísticas nos dicen que los jóvenes donde se tienden a corromper y a perder es cuando llegan al college.
¿verdad? O lo que es universidad. ¿Por qué? Porque han estado en una burbuja toda la vida y no han sido equipados y entrenados a vivir en el mundo real. Por esa razón nosotros decidimos sacar a nuestra hija de un colegio que era cristiano y ponerla a un colegio público. Lógicamente buscamos un colegio que creíamos que tenía buenos principios. Pero yo diría que a la generación de hoy hay que entrenarla para ser exitosa en el mundo real, no en la burbuja cristiana. ¿Qué implica eso? Yo creo que hay que darles unas destrezas que la iglesia usualmente no le da a sus líderes o a su gente. Por ejemplo, pensamiento crítico. ¿Qué es pensamiento crítico? La capacidad de tú poder evaluar tus principios con respecto a otras cosas que te están diciendo y poder tomar decisiones, poder llegar a hacer tus análisis. Tenemos una generación que no analiza, sino que dice, no, la Biblia dice, Dios dice. Y ojo, eso está muy bueno, pero es que muchas veces decimos la Biblia dice y la Biblia no lo dice, o Dios dice y no lo dice Dios, sino lo dijo el pastor. Entonces, pensamiento crítico, por ejemplo, colaboración, cómo trabajar en equipo, diversidad, tanto cultural y de todo tipo de diversidad. Estar informado, por ejemplo, conocimiento general. Tú sabes que algo que yo he sido siempre un promotor es de aprender de historia, aprender de geografía, aprender de lo que está pasando en el mundo. La enseñanza que estamos dando en estos días, la enseñanza que dimos hablando sobre toda esta situación en los Estados Unidos con el racismo, y a veces la iglesia no sabe qué decir. Entonces creo que tenemos que entrenar a los líderes y a la nueva generación para tener éxito y no sobrevivir, tener éxito, la palabra en inglés es thrive, ¿verdad? En el mundo real. Triunfar en este sistema que estamos viviendo. Y bueno, esta pregunta la hizo tu sobrina Isabela Dugan. ¿Qué significa para ti ser real en el diario vivir, en el día a día? Ok, ser real para mí significa encontrar lo que yo llamo congruencia. Esa es una palabra que a mí me encanta. ¿Qué significa congruencia? Que lo que yo soy por dentro y lo que expreso por fuera tiene que ser lo mismo. Lamentablemente pienso que la iglesia cristiana se ha vuelto en una de las promotoras número 1 de hipocresía en el mundo. ¿Por qué? No me refiero a que promueve que la gente viva una vida de pecado escondida, pero sí me refiero a que promueve que la gente viva una doble vida porque tiene asuntos internos que no se atreve a exteriorizar, porque pueden ser juzgados, rechazados y desechados. Por ejemplo, no tiene que ser un pecado, puede ser una depresión. Entonces, estamos promoviendo en la iglesia que la gente no viva a la luz, que no se muestren como son. Entonces, para mí ser real significa que tú puedes mostrarte exactamente como tú eres. Esto es muy importante por varias razones, pero la primera es porque Dios solo puede obrar en la luz. Así es. Entonces, cuando nosotros le enseñamos a la gente a vivir en tinieblas, básicamente lo que estamos diciendo es, te vamos a enseñar a vivir en un plano donde Dios no va a obrar en ti. Entonces, ¿de dónde viene esto? Esto viene desde el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecan, que la Biblia dice que Adán por vergüenza se tapó y por miedo se escondió. Entonces la vergüenza produce taparnos, el miedo produce escondernos. Yo creo que la iglesia está llena de gente tapada y escondida. ¿Cuál es el antídoto? Necesitamos que nuestras iglesias prediquen el amor incondicional de Dios, la gracia de Dios. Es lo único que hace que la gente se muestre como son, porque la Biblia dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Exacto. Entonces, al único lugar donde la gente se acerca confiadamente es un lugar donde ellos saben que son amados incondicionalmente y nunca van a ser rechazados. Tremendo, tremendo. Bueno, esta pregunta te la hago yo. En tu historia dice que eres un visionario y un iconoclasta. ¿Qué significan estas palabras para ti? Bueno, soy un visionario porque me doy cuenta que siempre estoy como adelantado. Es más, a veces la gente me ha criticado porque no me entiende. Y yo me doy cuenta, baby, tú lo sabes, que yo estoy ahora predicando y viviendo cosas que yo he hablado hace 20 años, 25 años, hace 15 años. Dios me ha venido mostrando cosas que estaban por suceder. Yo vengo hablando de una transición generacional hace unos 10 años y andaba con mi iPad y ese gráfico de las 2 circulitos por todos los lugares del mundo donde Dios me llevó. Yo andaba predicando esta transición, viene una transición, la iglesia necesita hacer cambios. Ahora con este asunto de la pandemia, el Señor me dijo, tu mensaje cambia, ya no viene la transición, ya llegó la transición. Exacto. Entonces soy un visionario porque creo que siempre, de alguna manera, Dios me ha permitido por su gracia y su favor, poder ver cosas que no han sucedido, que vienen al año, 5 años, 10 años. Creo que tiene que ver con el corazón que tengo por las generaciones. Creo que al tener este amor y esta pasión por las generaciones, Dios me ha dado una gracia para poder ir preparando la iglesia para las generaciones. Para que la iglesia, así como Dios en la creación, dice que hizo el huerto del Edén y preparó un lugar donde el hombre podía estar y ser bendecido,
Yo creo que cuando somos visionarios podemos ir preparando lugares para recibir a las generaciones, para que ellas sean bendecidas y sean adecuar lugares para ellas. Entonces, yo creo que eso también es parte de tu diseño, oh, de tu ADN, de tu equipamiento, de lo que Dios te mandó a hacer, y es un don que Dios te ha dado. así es, y es algo que me brota, yo no me esfuerzo por hacer eso. Por ejemplo, yo no soy visionaria, yo de vista corta, yo veo el ahora y el presente. Él siempre está mirando hacia allá, mirando el corazón. Por eso somos la combinación perfecta. Claro, y entonces tú siempre miras el corazón de Dios, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere para la iglesia, porque tienes un corazón apostólico, tienes un corazón profético. Entonces, pienso que es parte de tu esencia, de lo que Dios te llamó a hacer como líder. Así es, y eso comenzó un día, yo me acuerdo, postrado adorando en un closet. Me acuerdo yo vivía en un apartamento tan chiquitito que el único lugar para adorar era en el closet. Yo me le iba en las mañanas a orar. Y yo me acuerdo que yo le dije al Señor que yo anhelaba tener su corazón. Yo me acuerdo que yo le dije, yo anhelo tener tu corazón, yo anhelo ver como tú ves. Y de ese día algo se despertó en mí. Iconoclasta, ¿qué es un iconoclasta? Un iconoclasta es una persona que derriba ídolos. Y yo creo que si algo me identifica es que yo disfruto mucho de derribar paradigmas religiosos, los ídolos. Por ejemplo, en este último tiempo me ando derribando el ídolo del templo cristiano. Creo que el ídolo más grande que tiene la iglesia son los edificios. Es lo que más adoramos. Es más, consideramos que no podemos hacer ministerios sin edificios. Yo creo que los edificios son importantes, claro, pero es terrible la idolatría que hay hacia los templos. Entonces soy iconoclasta porque me he atrevido a hablar de cosas que no están bien. No están bien porque no son bíblicas, no están bien porque no están en el tiempo de Dios. Porque tenemos que entender que una verdad de Dios es eterna, pero que Dios tiene instrucciones para cada tiempo. Y en el momento que una instrucción se pasa de un tiempo al que no es, se convierte en un paradigma que en vez de ayudar, ancla a la iglesia. Y es rico caminar en lo que tú conoces. Exacto. Es rico seguir en lo que uno ya sabe cómo funciona. No es fácil estarte arriesgando todo el tiempo a renovarte. No es fácil mantenerte siendo un odre nuevo todo el tiempo. No es fácil. Pero si tú quieres que Dios esté derramando sobre ti o adentro de ti el vino nuevo todo el tiempo, tu corazón tiene que permanecer y tu mente siendo un odre nuevo. Así es. Yo creo que también tiene que ver con cuando yo te veo decir cosas y te escucho decir cosas en una conferencia o en una charla, ver los corazones que dicen, wow, alguien se atrevió a decir lo que por mucho tiempo queríamos decir, pero nadie se atrevía. Y en ese momento tú eres ese iconoclasta que con la valentía de Dios, cuando Dios te llamó al ministerio, te dijo, Josué, uno nuevo, no temas ni te acobardes, sé fuerte y valiente. Y en ese momento yo veo tu valentía dispuesto a lo que sea, con tal de agradar el corazón de Dios y derribar a aquellos ídolos. Ha habido veces que yo, no es mentira ni es una exageración, que yo he buscado donde hay una puerta para salir corriendo en caso de que me empiecen a tirar piedras. Las ha habido, porque yo me he metido en lugares donde yo he hablado de cosas. Tú sabes que lo hago con amor y con honra, siempre, con mucho respeto, ¿verdad? Siempre. Pero es que por respeto, por mucha honra que tú tengas, es mi llamado, no importa cómo lo hagas, estás lidiando con ídolos. Así es. Y cuando tú le tomas un ídolo a una persona, medio se lo tocas, estás tocando sensibilidades muy profundas. Y lo hago con respeto porque yo no estoy diciendo que las personas sean malas, pero hay algo que hay que corregir, hay algo que hay que llamar la atención, hay que señalar algo. Y no es fácil, no es un llamado fácil, pero lo disfruto mucho. Sé que sí lo disfrutas. Y bueno, ¿qué planes tienes para este libro, audiolibro, otros idiomas? Claro, el libro lo vamos a grabar en audio también. Que para mí, yo creo que lo voy a disfrutar mucho, no sé por qué, pienso que va a ser una experiencia maravillosa. Lo vamos a sacar también en portugués y en inglés, va para esos dos idiomas. Dios nos ha hablado que tiene que ser. Que tengan paciencia, pero sí, bien. Sí, creo que probablemente primero en portugués, aunque no sabemos, vamos a ver. Y vamos a estar haciendo conferencias en diferentes lugares, pero yo diría que tal vez lo que me tiene como súper emocionado es la conferencia real. Cuéntanos qué es Real Conference. Claro, el Real Conference es una conferencia que hicimos hace unos años atrás, por un par de años, fue muy tremenda. La verdad es que fue, bueno, yo creo que de ahí viene mucho de ahí todo esto, de ahí viene este libro. Pero Dios nos habló clarito que teníamos que hacer una pausa para este tiempo. Entonces creo que el año que viene, no, definitivamente el año que viene, si Dios lo permite, con todo lo que está pasando en el mundo, vamos a comenzar otra vez a hacer Real Conference. Va a ser algo tremendo. Así es. Porque va a ser un espacio donde vamos a hablar del corazón y al corazón. Porque vamos a hablar del porqué de Dios. No solo del cómo, el porqué. Primero hay que entender la esencia. ¿Por qué Dios habla eso? ¿Cuáles son las intenciones de Dios con todo esto? Porque yo creo que cuando tú entiendes el porqué de Dios, entonces Dios te da el cómo. Pero ¿qué pasa? Que vamos a muchas conferencias y estamos copiando las fórmulas de otros, pero no sabemos por qué Dios se las dio. Fundamento. Entonces,
¿Qué pasa? Que cuando tú copias una fórmula sin entender la esencia o la razón, te casas con esa fórmula y cuando haya que cambiar no te vas a dar cuenta. Pero cuando conoces el porqué, el corazón de Dios, Dios mismo te va mostrando cómo reevaluar, qué hay que reconsiderar, qué debes quitar, qué debes continuar. Entonces, Real Conference vamos a hablar del corazón, pero también va a tener una mezcla de varias cosas. Vamos a tener mesas de trabajo. Queremos que vengan equipos de líderes del mundo, ¿verdad? Vamos a tener mesas de trabajo con gente experta, pero experta de verdad, para enseñarle a las nuevas generaciones a cómo establecer iglesias nuevas. Visión, misión, los valores, la cultura, por qué es tan importante los pilares de la cultura, todo este tipo de cosas, y que cuando ellos se vayan de ahí, se vayan con toda la estructura, Sí. ¿verdad? Equipados. También queremos traer a las generaciones de antes y queremos generar en ese lugar sanidad generacional, que los padres y los hijos ministeriales entiendan cómo hacer esa transición. Yo creo que va a ser algo mucho impresionante. trabajo, vienen muchas cosas Sí. buenas, así que estén atentos a todo lo que está pasando para José Víctor Dugán en todas las redes sociales. Así que gracias por darme esta oportunidad de entrevistarte. Gracias a todos los que participaron de esta sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, lo mejor está por venir, así que sigan sintonizándonos en todas las redes sociales para que sigan al tanto de todo lo que está pasando con José Víctor Dugán.